compartir con ustedes en este maravilloso tiempo de Pascua. La presencia del Señor resucitado y el pregón que tiene que estar resonando en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Verdaderamente ha resucitado, aleluya. Cuando nos acercamos al misterio de Dios, evidentemente tenemos que hacerlo a través de imágenes que evocan y expresan la realidad. Muchas de ellas no tan familiares a nuestra realidad. Una de ellas es el buen pastor. Precisamente este cuarto domingo del tiempo de la Pascua se nos invita a celebrar a Jesucristo, el buen pastor. Y yo quiero invitarlos hoy a que reflexionemos esa realidad del pastor, pero aplicada a nuestra familia, aplicada a nuestras realidades de vida cotidiana. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es de quién estamos aprendiendo a ser pastores en la vida cotidiana, en la familia. ¿Será que sí estamos aprendiendo de alguien? ¿De quién? Entonces, primer reto, ¿quién es Jesús como pastor? ¿Qué significa eso de ser pastor? Y cómo vivirlo en nuestra familia. El pastor en Israel, ¿qué significaba? Ante todo era el rey. Sí, muchos se sorprenden porque con el correr del tiempo hemos ido espiritualizando y convirtiendo quizás en expresiones cuasi románticas todo esto de lo que se refiere al buen pastor. Pero en las Sagradas Escrituras hay diferentes realidades que tocan nuestras situaciones y que expresan ese actuar de Dios. Una, por ejemplo, es el Señor como maestro. Todos tus hijos serán discípulos de Yahvé, y en Jesús el Señor se cumple. Él nos lo dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, que el Padre nos atraerá hacia Él y seremos verdaderamente discípulos de Dios en Jesucristo el Señor. Y todo lo que implica pues la realidad de maestro-discípulo. Otra de las situaciones y realidades es lo que se refiere al profeta. El profeta tiene evidentemente que ver con esto. Es la palabra de Dios que se reactualiza en cada momento y en cada circunstancia de la vida. Es el Señor Dios enseñando, pero no solo enseñando, sino con una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra que anuncia, una palabra que denuncia, una palabra que ilumina las realidades cotidianas. Entonces, un aspecto, el Señor Dios en Jesucristo como maestro, el Señor Dios en Jesucristo como profeta, palabra. También hay otro aspecto que es el del sacerdocio. El sacerdocio hace relación a consagrar la existencia, la cotidianidad y ese anhelo y necesidad de trascendencia delante de Dios. Pero hay otro aspecto que es el aspecto regio, el aspecto de regir, que es el que más se asocia con el pastor en Israel. Entonces son aspectos que ya en el bautismo vivimos. Por el bautismo somos sacerdotes, profeta, maestros y reyes. Pues precisamente referido a ese aspecto regio es el que se asocia, les decía desde las Sagradas Escrituras, la imagen de pastor. En las Sagradas Escrituras encontramos continuamente que el Señor Dios es el pastor de Israel. O sea, que pastor se refiere a rey y que pastor se refiere a Mesías, que pastor se refiere a las cosas políticas, a las actividades de las cosas públicas, que pastor se refiere a quien cuida, a quien guía, a quien va adelante, a quien protege. En el corazón de todos y cada uno de nosotros está el Salmo del Buen Pastor. Claro. Y detrás del Salmo del Buen Pastor usted ve que hay dos elementos fundamentales. Uno, los elementos necesarios para vivir. Entonces nos lleva a verdes pastizales, nos lleva a corrientes de agua, sirve un banquete delante aún de los que me odian. Entonces es todo ese aspecto de la comida y lo necesario para sobrevivir. Pero además hay otro aspecto, es el aspecto de la protección. Su vara y su cayado me defienden, ¿ya? Es todo el aspecto de la protección. Como le comencé a decir, al acercarnos al misterio de Dios,
Entonces tenemos que utilizar imágenes que evocan y transmiten la realidad, porque el misterio de Dios nos sobrepasa, porque nuestra relación y nuestra relación con Dios y nuestras necesidades tienen, digamos así, distintos aspectos, distintos elementos. Y a través de esos elementos el pueblo de Israel, ya desde el Antiguo Testamento, trató de asumir toda esa complejidad de la existencia humana. El sacerdote, el profeta y maestro y el rey. ¿Ya? El sacerdote referido a celebrar la trascendencia, a consagrar la palabra a través del maestro y a través del profeta, y la administración de la vida cotidiana, el regir la vida cotidiana, las realidades de cómo relacionarnos con las cosas de tal forma que podamos tener lo necesario para vivir y que podamos ser protegidos de las cosas y de las amenazas que continuamente acechan nuestra vida. Lo regio y el pastor, sacerdote, profeta, maestro, rey, pastor. Muy bien, comprendido esos elementos y toda la multiplicidad de aspectos de la vida, entremos a nuestras realidades de vida cotidiana. Entremos a nuestra familia. Nosotros como padres de familia, nosotros como esposos y esposas, desde nuestra realidad en la vida cotidiana, de alguna manera estamos llamados a vivir todos esos distintos aspectos en esta iglesia doméstica, en esta célula primera, esencial y fundamental de la vida cristiana. Le repito, muchas veces hemos espiritualizado esos distintos aspectos. Y entonces el maestro y el profeta, ¿a quién le toca? A los sacerdotes, a la educación, a los otros. No, el padre de familia debe ser maestro y debe ser profeta al interior de su hogar, aprendiendo de Jesucristo, maestro y profeta, siguiéndolo a él. El sacerdote, tanto más. Lo hemos relegado al ministerio sacerdotal, al presbiterado. Y el presbiterado lo es porque Jesucristo es sumo y eterno sacerdote, y en medio de un pueblo sacerdotal el Señor escoge para ese ministerio. Pero en la comunidad de la familia, allá en tu hogar, usted como padre de familia, usted como madre de familia, también estamos llamados a ser sacerdotes. Por el bautismo, todos nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes, y es allí donde hay que vivir ese ministerio. Es allí en esa iglesia doméstica donde tenemos que aprender a vivir esa realidad. Y ahora vamos a lo regio. Lo regio significa regir, administrar. Lo regio, le dije que en las Sagradas Escrituras es lo que se asocia fundamentalmente con el pastor. Con el pastor. Si usted leyera, por ejemplo, algunos de los profetas, Jeremías o Ezequiel 34, que es famosísimo, la crítica del Señor a los malos pastores en Israel, a los malos regidores, reyes, administradores del pueblo. ¿Por qué? Porque en vez de ser guía del pueblo, porque en vez de proteger al pueblo, porque en vez de llevarlo a donde debe ser, lo que hacen es aprovecharse de ellos. Y entonces, fíjese, con esos tres aspectos, sacerdote, profeta, maestro, el aspecto de la palabra, primero el aspecto de sacerdote es lo espiritual religioso, consagrar. Segundo, el aspecto de la palabra es el sentido, la luz y la claridad de para qué la vida. Y tercero, el aspecto de lo regio y pastor es el aspecto de lo administrativo. Mejor dicho, y para que entremos directamente a lo que nos compete, ¿qué tal administrador es usted en su casa? Sí. ¿Qué tal rey y reina? A usted que le gusta tanto que le digan reinita. ¿Qué tal rey y reina es usted en su casa? ¿Qué tal pastor es usted en su casa? Pues para que entremos más y más en las honduras del tema y qué es lo que el Señor nos quiere enseñar desde esta fiesta del buen pastor, vamos a pedir el Espíritu Santo. Lo quiero invitar a que vamos a orar y pidamos que la presencia del Señor, el Espíritu, venga en ayuda de nuestra debilidad. Dígale usted, ven, ven Espíritu Santo, ven,
Ven, Maestro interior, ven. Ven, dulce huésped del alma, ven. Ven, abogado y consolador. Ven, memoria de la iglesia. Ven y llévanos a la plenitud de la verdad completa. Ven, ven, Espíritu de Dios, ven. Ven, abogado, consolador y maestro. Enséñanos y haz que esa palabra se haga vida, se haga carne. Espíritu de Dios, que eres luz, deshace las tinieblas. Espíritu de Dios, que eres verdad, deshace las mentiras. Espíritu Santo, ven, renueva nuestra vida, renueva nuestros hogares, renueva la faz de la tierra. Oh Dios, cambie mi corazón, Santo Espíritu. Oh, ven, desciende, Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu desciende. Ven, 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 Espíritu de Dios, dígale usted, allá en su casa, allá en su realidad, clamemos a Él, lo necesitamos. ¿Qué somos sin el Espíritu? Todo vuelve a ser simplemente polvo en la tierra. El Espíritu de Dios es Dios actual y actuante, es el don por excelencia de la Pascua. Por eso clama y dígale, ven, 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 Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, llévanos a la plenitud de la verdad completa. Ven, renueva mi vida, renueva mi hogar, renueva la faz de la tierra. Dios nos preparó, abre los cielos, abre los ojos, sobre nosotros viene ese lugar. Santo Espíritu desciende. Manda tu poder, que se escuche tu voz, tu palabra, oh Dios, cambie mi corazón, Santo Espíritu. Oh, ven. Y a ti, María, Madre del Señor, Madre nuestra, queremos pedirte que ores por nosotros y con nosotros, para que ante la palabra del Señor y la acción del Espíritu como tu Madre podamos siempre decir y hacer. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, hermanos, recopilando lo que charlábamos en la introducción, decíamos que acercarnos al misterio de Dios es el misterio de Dios que nos sobrepasa y que el Señor Dios nos va hablando como amigos y entonces nos habla en un lenguaje que podamos entender desde las distintas realidades, desde las distintas situaciones y aspectos de nuestra vida. Y entonces decíamos que ya desde el Antiguo Testamento se ilumina fundamentalmente de tres realidades. La necesidad de tener una palabra de sentido, entonces el maestro y el profeta. La necesidad de relacionarnos con Dios y consagrar todo nuestro quehacer al Señor, entonces es el sacerdocio.
y la necesidad de aprender a administrar y regir las cosas de la vida material, de la vida cotidiana, de la polis, de la política, de todo lo necesario para vivir. Entonces es el aspecto regio. Y que por eso en Jesucristo el Señor y Mesías llega a su plenitud todo eso. En Jesucristo el Señor y Mesías llega a su plenitud y cumplimiento toda esa presencia del Señor con nosotros, que es el sumo y eterno sacerdote, el que enteramente nos consagra toda la vida a Dios y a través de quien Dios derrama todas las bendiciones. Él es la palabra profética, y Él es el Maestro que ilumina y da sentido a nuestra vida. Y Él es el Rey Mesías, el Rey Pastor Mesías. Todos esos son imágenes y expresiones de esa realidad. El Rey, el que rige, es el Hijo de David, es el Mesías, es de quien se espera que nos salve. Hosana, Hosana, es el Rey, el Pastor de Israel y el Mesías. Cuando Jesús en el Evangelio habla de que es el buen pastor, lo que está diciendo es: yo soy el Mesías, yo soy el Mesías Salvador. Y entonces decía, ¿de quién vamos a aprender a hacer nosotros todo esto en nuestra vida cotidiana en el hogar? Porque todos esos aspectos no son aspectos de ideas, no son aspectos teóricos, sino que son los diferentes aspectos que cada uno de nosotros vivimos como personas y vivimos en la realidad de nuestra familia. Y estábamos diciendo que nos hemos acostumbrado a delegar esas funciones, que otros lo hagan. Que otros lo hagan en el aspecto sacerdotal, que otros hagan el aspecto de la palabra enseñanza y que otros se encarguen prácticamente hasta de nuestros negocios y de la administración, el Estado y otros. Pero no, nosotros como discípulos del Señor, el que me sigue no anda en tinieblas, aprendemos de Él para vivir la vida a plenitud y para pastorear y guiar a nuestros hijos y a nuestra familia realmente a la manera del Señor. Y por eso entonces lo primero es: aprendamos de Jesús como maestro. Aprendamos de Jesús como maestro. ¿Quieren aprender de Jesús como maestro? ¿O de quién van a seguir aprendiendo? De los asesores de este mundo, de los sabios de este mundo, de los supuestamente poderosos de este mundo. La realidad es que si uno no es discípulo de Jesucristo, es discípulo de alguien más, tal cual. Si uno no aprende de, si uno no sigue a, acuérdese las expresiones que hablan en el Nuevo Testamento para hablar de discípulo. Primero son verbos, implican acción, realidad, compromiso, vida entregada, vida comprometida. Y entonces, acoluteo y opiso, los verbos griegos, ir detrás de quién voy, hacer la vida con quién estoy haciendo la vida, de quién estoy aprendiendo. Usted y yo somos discípulos de Jesús. Usted y yo somos del rebaño, de las ovejas de Jesús. Entonces aprendamos de Él. ¿Qué podemos aprender de Jesús para ser mejores pastores en nuestro hogar? Y esa es la enseñanza que fundamentalmente hoy quiero compartir con ustedes. Cómo ser mejores pastores en nuestro hogar. Aprendiendo del que sabe. Aprendiendo del que es el buen pastor, Jesús. Y los quiero invitar a que nos detengamos en 4 aspectos para ser buenos pastores a la manera de Jesús. 4 aspectos para ser buenos pastores a la manera de Jesús. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, se nos presenta ese precioso evangelio acerca del buen pastor. Acuérdese lo que dice. Capítulo 10, verso 1 y siguiente. Amén, amén os digo. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas escuchan su voz. Y a sus ovejas las llama una por una y las saca afuera. Vamos en algunos aspectos del texto. Vamos con algunos aspectos que van a ser importantes en este texto. Comienza San Juan en el capítulo 10 a decir: amén, amén os digo, en verdad os digo. Ustedes recuerdan que esa es una de las expresiones tan propias de Jesús, que comenzaba de pronto
E inadvertidamente una frase, estando con sus discípulos, estando con la gente, empezaba así: amén les digo. O San Juan lo pone 2 veces: amén, amén les digo. Cuando quería resaltar algo, cuando quería enseñar algo que se cumple definitivamente en él, y él como palabra, profecía de Dios, presencia de Dios en la historia, quiere remarcarlo y que quede en nuestro corazón. En el Antiguo Testamento se utilizaba también el amén. Es una expresión hebrea que da solidez, que confirma y que ha pasado a la liturgia. Cuando uno proclama algo sobre Dios, la doxología, la gloria de Dios, entonces el pueblo termina diciendo amén. Los profetas entonces, cuando tenían una palabra de parte de Dios, entonces decían oráculo de Yahvé y anunciaban tal cosa, y después terminaban diciendo amén, oráculo, palabra de Dios. Pero Jesús, extrañamente, comenzaba algunas veces diciendo amén les digo. O sea, que quede la certeza en tu corazón de que lo que te voy a decir es importante. Que quede grabado en tu corazón. Y entonces dijo, amén, amén os digo. El que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y salteador. Se está refiriendo a los falsos maestros, a los falsos pastores, a los falsos profetas, pero sobre todo a los que pretendidamente han venido como Mesías y no lo son. Él es el pastor, Él es el Mesías. Y entonces les dije que vamos a aprender unas características de Él. Primera, Él conoce sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. Primero, para que seamos buenos pastores en nuestra casa. Entonces Él dice que las llama una a una por su nombre. Mire, lo primero para ser buen pastor es conocernos, conocer a los que vamos a pastorear y que ellos nos conozcan a nosotros. Por eso es tan irreal cuando dicen que no, que este es pastor de 25,000 personas. Es una manera de decir. Que en esta parroquia hay 25,000 personas y que el pastor es tal. ¿Quién conoce 25,000 personas por el nombre? O sea, por la realidad, por sus situaciones, por sus necesidades. Que este es el pastor de 4 millones de personas de la diócesis o arquidiócesis más grande. Es una manera de decir. ¿Quién conoce 4 millones de personas? Porque lo primero para ser pastor es conocer a sus ovejas. Si usted no conoce sus ovejas, no se engañe, ni pretende engañar los que no son tontos. Usted no es el pastor de ellas, si no lo conocen, si usted no las conoce, si no conoce su nombre, o sea, su realidad personal, sus situaciones, sus debilidades, sus necesidades, sus luchas. El pastor conoce sus ovejas por nombre propio. Hace un tiempo vi un documental que me impactó. Para nosotros esto de las ovejas y los rebaños es algo lejano. Nuestra economía es diferente. Nuestra manera como se da de producir acá es distinto. Si mucho acá la gente entonces tendrá vacas, o quizás otros van a tener gallinas o puercos, pero en este mundo oriental entonces son los rebaños, y los rebaños era la primera forma como en la antigüedad, en este antiguo oriente, se daba las riquezas. Cuando se habla en las escrituras, por ejemplo, de Job, entonces se habla en primer lugar de sus hijos y después de sus rebaños. Cuando se quería hablar en las Sagradas Escrituras de que alguien tiene dinero o cuáles son sus posesiones, en primer lugar son sus hijos, le repito, y en segundo lugar son sus rebaños. Y cuando se habla en la Sagrada Escritura, nosotros y el pueblo de Israel es como el rebaño del Señor, o sea, es su riqueza, es la riqueza del Señor. Y le iba a recordar un documental que vi en alguna de las partes del Mediterráneo, donde todavía entonces hay una cultura pastoril muy interesante, y pasaban a alguien que tenía alrededor de 120 ovejas. Y lo que causaba impacto en el documental es que esta persona conocía y
por nombre propio cada una de las ovejas y las ovejas le respondían. Entonces llamaba a cada una de las ovejas con el nombre que él les había dado y de en medio del rebaño salía precisamente la que tenía su nombre. Y entonces llamaba a la otra y salía. O sea, esto parte de la realidad de esa experiencia cotidiana que vivían los pastores en Israel. Quizás lo único cercano a nosotros son las mascotas. Entonces usted llama a su perro por el nombre y hasta el gato le pone un nombre. Yo no sé si a la gallina. Entonces la llama por su nombre y responde al nombre. Pues eso es lo que aquí nos está diciendo en el texto. Que el Señor nos conoce, nos llama por el nombre. El nombre es lo que es, la misión, lo que nos identifica, nuestra realidad. Primer aspecto para ser buen pastor, conocer a cada uno por su nombre. En la familia es el espacio por excelencia para vivir esto, le he dicho. La familia es el espacio donde estamos llamados a ser pastores. Es más, nosotros mismos damos el nombre a nuestros hijos. Conocer el nombre es conocer sus situaciones, sus realidades, sus temores, sus anhelos, sus necesidades. Qué bueno este primer aspecto. Y en todas las otras realidades o del trabajo o de las comunidades cristianas, que nos tratemos por nombre, por situaciones específicas. Primero, conocer el nombre. Segundo aspecto, sigue diciendo, capítulo 10, versículo 4. Cuando ha sacado a todas, que las llama y las saca afuera, cuando ha sacado a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Segundo, ir delante de ellas. Primero, conocer. ¿Cómo ser buen pastor en nuestras casas? Conociendo su nombre, su realidad, su situación, lo que están viviendo como adolescentes, lo que están viviendo como adultos, lo que viven como niños, lo que vivimos cada uno, lo que vive la esposa, lo que vive el esposo. Conocer el nombre. Segundo, ir delante de ellos. ¿Qué significa ir delante de ellos? El pastor va delante y las ovejas lo siguen. El maestro va adelante y las ovejas lo siguen. Que si usted y yo, como padre de familia, como madre de familia, pretendemos ser pastores y guías en nuestro hogar, tenemos que ir adelante. Tenemos que presidir, ir adelante. Tenemos que tener claridades de hacia dónde vamos. Tenemos que transmitir seguridad. El padre de familia, la madre de familia, el pastor, tiene que tener claridad sobre la vida, claridad sobre los temores, seguridades. Si no sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va, ¿cómo va a pretender ser pastor? Esa claridad de visión hacia dónde voy, esa claridad de su misión, en qué me debo gastar, para qué somos, para qué es nuestro hogar. Por eso usted y yo, como padre de familia, entonces este es el segundo elemento de cómo ser un buen pastor. Ir delante de, marcando el ritmo, marcando velocidad. El buen pastor sabe qué velocidad puede dar cada uno porque lo conoce. Oíste, pero ¿cómo vamos a aprender todo eso? Siendo discípulos del buen pastor, aprendiendo de él. Aprendiendo de él. Uno cómo va a enseñar si no ha aprendido, y uno cómo va a aprender si no hay quien le enseñe. ¿De quién vamos a aprender? Del buen pastor. Por eso la primera tarea del padre de familia es aprender a ser discípulo de Jesús el Señor. Es aceptarlo a él como pastor, maestro, rey y Señor. Y entonces sí, estos elementos van a poder hacer parte de nuestra vida. Primer elemento de cómo ser buen pastor en nuestra casa, en nuestros hogares, conocer a cada uno por su nombre y su situación. Segundo, ir delante de. Tercero, más adelante el texto, en medio de todas las cosas que nos va revelando de Jesús en buen pastor, nos dice, y de todas las advertencias que va poniendo en contraposición a los ladrones, salteadores y a los que no son pastores, sino que simplemente vienen a aprovecharse de, entonces nos dice que saca
y entra. O sea, es la imagen que hay del pastor que en el día sacaba las ovejas, los llevaba a los manantiales de agua, los llevaba a buenos pastizales, los llevaba a tener de qué comer y en la noche y los cuidaba durante todo el día y en la noche los trae, los entra de nuevo al lugar donde están protegidos. Los lleva al lugar donde las puede cuidar mejor y están protegidos. A eso es a lo que se refiere el texto de salir y entrar. Detrás de este elemento está el tercer elemento fundamental de cómo ser buen pastores y en nuestras casas, la libertad. Sí, esto habla de la libertad, tanto del maestro como la libertad que el maestro transmite a sus rebaños y a sus discípulos. Solamente si el maestro es libre, puede transmitir libertad. Mire, esto es algo importantísimo. Hay quienes pretenden ser pastores y siempre están ocultando algo. Y ellos mismos son esclavos de su egoísmo, sus tendencias, sus afanes de ascender, sus ansias desmedidas del dinero, de placer, de utilizar. Son esclavos. El que peca es esclavo de su pecado. ¿Y qué es lo que va a transmitir a su rebaño? Esclavitud. No va a transmitir libertad. Ese tipo de maestro, ese tipo de pastor, ese tipo de líder, ese tipo de jefe, lo único que va a transmitir son sus temores y por eso va a reprimir y por eso va a ser violento y por eso no va a enseñar libertad porque él mismo no conoce, no ha aprendido de la libertad. Fácilmente a nivel de nuestros hogares, a nivel de las empresas, a nivel de las comunidades, a nivel de todas las realidades de pastoreo, a los políticos, los que dirigen las naciones, que a eso, como vimos, se dirige muy especialmente esta imagen de pastor. Pero también los pastores espirituales y los pastores religiosos. Esa falta de libertad que tienen la transmiten. Y entonces esa falta de libertad la transmiten en sus inseguridades de ser violentos, de que no se les puede hablar, de que la oveja, el que pretenden dirigir no es libre, no la conocen por su nombre, no van delante de y no muestran libertad, no son libres y no transmiten libertad. Nosotros como padres de familia, que nuestros hijos nos vean que tenemos claridad hacia dónde vamos, vamos delante de, tenemos claridad, que tenemos libertad porque el Señor nos ha hecho libres y les transmitimos la libertad. Y finalmente, entonces este texto nos habla de que el buen pastor ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y que ese buen pastor está dispuesto a dar la vida por nosotros, mientras que el asalariado, mientras que el ladrón solo viene a robar y a matar, o mientras que el asalariado cuando la ve en peligro lo primero que hace es huir porque no se ocupa ni se preocupa, no ama a su rebaño. Él, el Señor que es el buen pastor, da la vida por su rebaño. Él que es el buen pastor ha venido a darnos vida y vida en abundancia. 4 elementos para ser pastores a la manera de Jesús. Conocer las ovejas, ir delante de con claridad y hacia dónde vamos. Y precisamente ir delante de para que conociendo dónde son los manantiales de agua, qué es lo que nos da la vida, qué es lo que nos permite crecer, qué es lo que nos alimenta y además protegernos. Y entonces el Señor está dispuesto a ir delante de, porque nos conoce. Está dispuesto el Señor a dar la vida por usted y por mí y a gastarse pues por nosotros. Qué bueno que al volver sobre estas palabras sepamos que en definitiva siendo discípulos de Jesús, el único buen pastor, es como nosotros podemos aprender. Es la única manera. Y aprendiendo y siguiendo al Señor,
Entonces vamos a poder cumplir ese ministerio, esa tarea que el Señor nos ha dado como padres de familia. Pastorea, guía y sé maestro y sacerdote en tu hogar, para que viviendo esta realidad desde la pequeña eclesía que es el hogar, tanto más en estas situaciones y realidades que estamos viviendo hoy, vaya creciendo como escuela a las comunidades, a las pequeñas comunidades, vaya creciendo como escuela a las parroquias, vaya creciendo como escuela a todos los niveles de diócesis y de la iglesia en general. Si no se vive a nivel de la célula primera que es la familia, ¿cómo se va a vivir en lo máximo? Desde allí usted y yo, sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo, siendo discípulos del Jesús, llamados a ser maestros y pastores. Que la gracia del Señor venga en ayuda de nuestra debilidad y nos capacite y nos dote para efectivamente ser buenos maestros y pastores de aquellos que nos ha confiado. Yahvé es mi pastor, nada me falta. Por prados de fresca hierba me apacienta, y hasta las aguas de reposo me conduce, y conforta mi alma. Me guía por senderos de justicia en honor de su nombre. Y aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sostienen. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios, y unges con óleo mi cabeza, rebosante está mi copa. Sí, dicha y gracia me acompañarán todos los días de mi vida. Mi morada es la casa del Señor a lo largo de los días. Señor, tú eres el buen pastor, el pastor excelente, en realidad el único buen pastor. ¿A quién iremos si solo tú tienes y eres la palabra de vida eterna? Tú, Señor Jesús, eres el sacerdote eterno, el maestro, el profeta esperado, el logos y palabra de Dios, y el Rey Pastor Mesías. Señor, venimos ante ti, tú nos has llamado y nos has sacado de las tinieblas y nos has hecho renacer en tu Pascua. Y has derramado sobre todos nosotros tu Espíritu para que tengamos esa vida nueva en ti. Y vas delante de nosotros como Maestro y Pastor, como Señor conduciéndonos a lo largo de la vida y hacia la plenitud de la casa del Padre. Nos guías, nos enseñas, nos sumerges en las aguas del bautismo que nos da la vida nueva, nos alimentas con tu propio manjar que es la Eucaristía, tu presencia, nos unges con óleo santo de tu Espíritu, nos has hecho nueva criatura, ovejas de tu rebaño. Señor, y también nos has querido poner en las distintas realidades y niveles, como maestros, sacerdotes y pastores, en nuestra vida, en nuestras familias y en nuestras comunidades. Queremos pedirte, Señor Jesús, que tú que eres el único, el eterno, el alfa y omega, el Señor, nos unjas a todos y cada uno de nosotros, nos dotes, regales tus dones, que vengas en ayuda de nuestra debilidad, para que estas tareas específicas que a cada uno nos has puesto, estos ministerios o servicios y tareas específicas, las podamos vivir ungidos por ti,
unidos a ti y para tu gloria. Bendito eres tú, Señor, el único y buen pastor. Con este regalo del Señor, que es el buen pastor y quiere pastorearnos a cada uno de nosotros, y quiere además regalar los dones, su espíritu, para que en las distintas realidades de nuestra familia, pequeñas comunidades, trabajo y distintos ámbitos de la vida, tanto más a aquellos que en la iglesia están llamados por un ministerio específico a ser pastores de la Grey, con esta alegría del regalo pascual del Señor, el buen pastor, nos despedimos en este programa de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Que el Señor los bendiga y los proteja, que el Señor les muestre su rostro y les conceda la paz, que el Señor les muestre su rostro y los haga crecer cada vez más en su conocimiento, amor y eficaz servicio. Amén. Este es nuestro canal en YouTube. Yeshua TV. Suscríbete Dale a la campanita. para que recibas las notificaciones de nuestro nuevo contenido. Dale like y comparte con tus amigos. Disfruta de toda nuestra espiritualidad bíblica, Cursos bíblicos. predicaciones,